Viaja en el tiempo y explora los garajes vintage que dieron forma a los hogares del pasado. Desde puertas de madera clásicas hasta robustos bancos de trabajo, estas características atemporales definieron la artesanía, la practicidad y la vida cotidiana. Las puertas de garaje abatibles eran un sello distintivo de los hogares antiguos, ofreciendo un diseño encantador y funcional. Generalmente hechas de madera maciza, estas puertas estaban diseñadas para durar, a menudo con herrajes decorativos de hierro que les daban un toque rústico. A diferencia de las puertas enrollables modernas, las abatibles se abrían hacia afuera con bisagras, proporcionando acceso total al garaje sin necesidad de rieles en el techo. Este diseño era especialmente útil en garajes con techos bajos, maximizando el espacio de almacenamiento en el interior. ¿Te imaginas el esfuerzo que se necesitaba para abrir manualmente estas pesadas puertas de madera, especialmente bajo la nieve o la lluvia intensa? Aunque requerían espacio libre frente al garaje, su construcción resistente y su apariencia clásica las convirtieron en un elemento básico de las casas de mediados del siglo XX. Para su mantenimiento, era necesario pintarlas o barnizarlas regularmente para proteger la madera de los daños climáticos y garantizar su durabilidad. Muchos propietarios apreciaban la experiencia táctil de abrir manualmente estas puertas, lo que añadía un sentido de artesanía y autenticidad a su rutina diaria. Hoy en día, las réplicas de estas puertas abatibles son populares en hogares que buscan una estética vintage o rústica, combinando el encanto clásico con materiales modernos y mejor aislamiento. Los garajes para un solo auto fueron una característica definitoria de los hogares de mediados del siglo XX, reflejando las tendencias automotrices y la arquitectura residencial de la época. Con un tamaño promedio de aproximadamente 3,6 metros de ancho por 6 metros de profundidad, estos espacios compactos estaban diseñados para acomodar los vehículos más pequeños de la época, como sedanes y cupés. A diferencia de los garajes modernos de varios autos, los garajes de un solo vehículo enfatizaban la practicidad y la eficiencia, sirviendo tanto como almacenamiento para el automóvil como un espacio de trabajo para proyectos de bricolaje. Su tamaño limitado incentivaba a los propietarios a mantener sus vehículos bien organizados, con herramientas y equipos dispuestos cuidadosamente en las paredes. Muchos de estos garajes incluían estanterías y bancos de trabajo empotrados para maximizar el espacio disponible. Con una única luz en el techo y poco aislamiento, estos garajes tenían un propósito estrictamente utilitario. A pesar de su tamaño modesto, eran una parte esencial de la vida diaria, proporcionando un lugar seguro para estacionar los vehículos y protegerlos de los elementos. Hoy en día, los garajes para un solo auto evocan una sensación de nostalgia, recordándonos una época en la que los autos eran más simples y los garajes domésticos eran centros de ingenio mecánico. Los bancos de trabajo con tableros perforados fueron un elemento esencial en los garajes vintage, proporcionando un espacio dedicado para reparaciones, carpintería y proyectos de bricolaje. Generalmente construidos con madera maciza, estos resistentes bancos ofrecían una amplia superficie para diversas tareas, mientras que el tablero perforado en la parte trasera permitía mantener las herramientas organizadas y al alcance de la mano. Los propietarios solían colgar martillos, llaves, destornilladores y otras herramientas en ganchos metálicos, marcando con un contorno cada herramienta para facilitar su identificación. Este diseño eficiente ahorraba espacio y mantenía el orden, haciendo que los proyectos fueran más ágiles sin la necesidad de buscar herramientas extraviadas. Además, los tableros perforados permitían personalización, ya que los ganchos y estantes podían reubicarse fácilmente para adaptarse a diferentes herramientas y suministros. Con el tiempo, la superficie de madera del banco de trabajo mostraba signos de uso, con marcas y manchas que contaban la historia de años de trabajo manual. Aunque los garajes modernos siguen utilizando tableros perforados por su funcionalidad, los bancos de trabajo vintage siguen siendo apreciados por su encanto rústico y su conexión con una época de auténtica artesanía. Y justo sobre estos bancos de trabajo, otro elemento icónico solía captar la atención, ofreciendo tanto iluminación como un toque de nostalgia. Las puertas de garaje de acero enrollables marcaron un gran avance en el diseño de garajes, ofreciendo mayor comodidad y durabilidad. A diferencia de las puertas abatibles o corredizas tradicionales, estas puertas estaban compuestas por lamas horizontales de acero que se enrollaban en un tambor situado sobre la abertura del garaje. Este diseño ahorrador de espacio permitía un acceso más fácil sin necesidad de dejar espacio libre delante del garaje. La construcción de acero proporcionaba mayor seguridad, protegiendo los vehículos y herramientas contra robos y daños climáticos.
Los primeros modelos eran operados manualmente mediante una manija o un mecanismo de cadena, aunque algunas versiones posteriores incorporaron motores eléctricos para mayor comodidad. Su superficie metálica y lisa podía pintarse para combinar con el exterior de la casa, mientras que su apariencia industrial añadía un toque de modernidad a los garajes vintage. Con el tiempo, el acero podía mostrar signos de óxido y desgaste, agregando carácter al aspecto del garaje. Hoy en día, las puertas enrollables de acero siguen siendo populares por su practicidad y seguridad, con versiones modernas que ofrecen mejor aislamiento y funcionamiento automático. Los relojes de garaje vintage eran tanto herramientas prácticas como elementos decorativos, ayudando a los mecánicos a controlar los tiempos de reparación y mantenerse en horario. Por lo general, presentaban carátulas grandes y fáciles de leer, con números llamativos y agujas simples, diseñadas para ser visibles desde cualquier parte del garaje. Muchos modelos llevaban logotipos de marcas automotrices como Ford, Chevrolet o Goodyear, lo que aumentaba su atractivo como piezas de colección. Estos relojes solían montarse en la pared cerca del banco de trabajo o la entrada del garaje, asegurando que siempre estuvieran a la vista. Algunos diseños incluían carcasas metálicas con cubiertas de vidrio, protegiendo el mecanismo del polvo y la suciedad. Con el tiempo, las carátulas podían amarillar o desvanecerse, mientras que los componentes metálicos adquirían una pátina envejecida. Hoy en día, los relojes de garaje vintage son muy buscados por coleccionistas y entusiastas, sirviendo como recordatorios nostálgicos de una época en la que la artesanía y la atención al detalle eran fundamentales. La escalera plegable para acceder al ático era una solución ingeniosa en los garajes vintage, permitiendo a los propietarios aprovechar el espacio de almacenamiento superior sin sacrificar espacio en el suelo de forma permanente. Generalmente fabricadas de madera o metal, estas escaleras estaban montadas en la trampilla del ático y se plegaban cuando no se utilizaban. Un simple cordón o manija permitía bajarlas fácilmente, revelando una escalera resistente que facilitaba el acceso seguro al ático. Los propietarios utilizaban este espacio para almacenar artículos de temporada, repuestos automotrices y equipos voluminosos, manteniendo el área principal del garaje limpia y organizada. Las bisagras y resortes mecánicos de la escalera requerían mantenimiento ocasional para asegurar su buen funcionamiento. Con el tiempo, la madera podía mostrar signos de desgaste, mientras que los componentes metálicos desarrollaban óxido y una pátina envejecida. Hoy en día, las versiones modernas de estas escaleras están fabricadas en aluminio liviano y cuentan con características de seguridad mejoradas, pero las escaleras de madera con diseño vintage siguen siendo populares por su apariencia clásica y funcionalidad práctica. Los pestillos manuales eran una característica fundamental en los garajes vintage, proporcionando un método simple y confiable para asegurar las puertas. Estos pestillos, generalmente fabricados de metal resistente como hierro o acero, estaban diseñados para soportar años de uso. Ubicados en el interior o exterior de las puertas del garaje, funcionaban deslizando un perno dentro de una ranura correspondiente, asegurando la puerta en su lugar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué tan seguras eran realmente estas cerraduras simples en comparación con los sistemas de seguridad avanzados de hoy? Este diseño básico no requería electricidad, lo que lo convertía en una opción confiable en cualquier condición climática. Muchos propietarios añadían candados para una mayor seguridad, garantizando la protección de sus vehículos y herramientas. La experiencia táctil de cerrar manualmente el pestillo proporcionaba una sensación de control y tranquilidad, en contraste con los sistemas automatizados actuales. Con el tiempo, estos pestillos desarrollaban una pátina envejecida, aportando carácter a la apariencia del garaje. Aunque los garajes modernos utilizan abridores electrónicos con controles remotos, algunos diseños inspirados en el pasado aún incorporan pestillos manuales por su atractivo nostálgico y su funcionalidad práctica. Los pisos de concreto con manchas de aceite eran una vista común en los garajes vintage, sirviendo como una superficie práctica y un testimonio visual de años de mantenimiento de automóviles. El concreto duradero proporcionaba una base estable, capaz de soportar vehículos pesados y herramientas. Con el tiempo, las gotas y derrames de aceite de las reparaciones de motores, cambios de aceite y otras tareas de mantenimiento dejaban manchas oscuras en el suelo, creando un aspecto envejecido y característico. Estas manchas eran difíciles de eliminar, incrustándose en los poros del concreto y convirtiéndose en una parte permanente del garaje. Si bien algunos propietarios intentaban limpiar o sellar sus pisos, muchos aceptaban estas marcas como símbolos de trabajo duro y habilidad manual.
La textura rugosa del concreto proporcionaba tracción, reduciendo el riesgo de resbalones, mientras que su bajo mantenimiento lo hacía ideal para un espacio de trabajo. Hoy en día, los recubrimientos de epoxi y los pisos sellados han ganado popularidad por su apariencia limpia y pulida, pero los garajes vintage con pisos manchados de aceite siguen evocando recuerdos de reparaciones de autos los fines de semana y proyectos de bricolaje. Justo sobre estos pisos marcados por el tiempo, otro elemento clásico ayudaba a definir el encanto rústico de los garajes antiguos: las vigas de madera expuestas, que aportaban tanto carácter como resistencia estructural. Las vigas de madera expuestas eran una característica arquitectónica definitoria de los garajes vintage, destacando la belleza natural y la artesanía de los métodos de construcción tradicionales. Estas vigas robustas, generalmente hechas de roble, pino o cedro macizo, proporcionaban soporte estructural esencial y al mismo tiempo añadían una estética rústica y sin acabados. A diferencia de los garajes modernos con techos cubiertos de paneles de yeso, los garajes vintage solían dejar sus vigas de madera a la vista, creando una sensación de amplitud y apertura. La veta natural y los nudos de la madera añadían carácter, mientras que la textura áspera reflejaba el propósito práctico y utilitario del garaje. Con el tiempo, las vigas adquirían una rica pátina, oscureciéndose y mostrando la historia y la edad del garaje. Los propietarios a menudo usaban estas vigas para colgar herramientas, bicicletas y otros equipos, maximizando el espacio de almacenamiento. En climas fríos, la madera expuesta ayudaba a retener el calor, creando un ambiente más cálido para trabajar durante los meses de invierno. Hoy en día, las vigas de madera expuestas son apreciadas por su encanto nostálgico y atractivo atemporal, y muchos propietarios las incorporan en diseños modernos de garajes para añadir un toque de elegancia rústica. Los gabinetes metálicos de almacenamiento eran una característica clave en los garajes vintage, conocidos por su durabilidad y diseño atemporal. Construidos con acero de calibre pesado, estos gabinetes ofrecían almacenamiento seguro para herramientas, repuestos automotrices y suministros domésticos. Pintados en colores vibrantes como rojo, verde o azul, agregaban un toque de estilo al ambiente funcional del garaje. Los gabinetes solían incluir estantes resistentes y ajustables para acomodar artículos de diferentes tamaños, mientras que sus puertas sólidas ayudaban a mantener el polvo y la humedad alejados. Muchos modelos también incorporaban mecanismos de bloqueo para proteger herramientas valiosas y materiales peligrosos. Con el tiempo, la pintura de los gabinetes podía desconcharse y desarrollar una pátina envejecida, aumentando su atractivo vintage. Los propietarios solían etiquetar los cajones y estantes para facilitar la organización y encontrar herramientas rápidamente. Hoy en día, los gabinetes metálicos vintage son muy valorados por su estética retro y funcionalidad duradera, con muchos entusiastas restaurándolos para preservar su encanto nostálgico. Los racks de herramientas montados en la pared eran esenciales para mantener un espacio de trabajo organizado y eficiente en los garajes vintage. Fabricados en madera o metal, estos racks proporcionaban un lugar designado para herramientas de uso frecuente como martillos, llaves, alicates y sierras. Al mantener las herramientas fuera del banco de trabajo pero al alcance de la mano, los propietarios podían maximizar su espacio y mejorar el flujo de trabajo. Su diseño abierto permitía identificar rápidamente cada herramienta y acceder a ellas fácilmente, reduciendo el tiempo perdido en búsquedas. Algunos racks incluían ranuras y ganchos personalizados para herramientas específicas, mientras que otros ofrecían un diseño más flexible con clavijas o soportes ajustables. Con el tiempo, estos racks adquirían una pátina desgastada, reflejando años de uso y añadiendo carácter al garaje. A menudo se combinaban con tableros perforados para mejorar aún más la organización. Hoy en día, estos racks vintage son apreciados tanto por su practicidad como por su atractivo estético, y muchos propietarios incorporan diseños similares en garajes modernos. La iluminación fluorescente en tubo era una característica definitoria de los garajes vintage, proporcionando una iluminación brillante y eficiente para diversas tareas. Montados en el techo, estos tubos largos y cilíndricos emitían una luz blanca y fría que iluminaba uniformemente el espacio de trabajo, reduciendo sombras y facilitando la visibilidad durante reparaciones y proyectos. Las lámparas fluorescentes solían estar protegidas por carcasas de metal o plástico, diseñadas para distribuir la luz de manera uniforme y proteger los tubos. Aunque más eficientes en consumo de energía que las bombillas incandescentes, eran conocidas por su característico zumbido y su parpadeo ocasional, especialmente a medida que envejecían.
A pesar de estos detalles, se convirtieron en la opción estándar de iluminación debido a su asequibilidad y efectividad. Con el tiempo, las carcasas metálicas y los tubos de vidrio mostraban signos de desgaste, agregando un aire vintage al garaje. Hoy en día, la iluminación LED ha reemplazado en gran medida los tubos fluorescentes, pero muchos entusiastas del estilo retro aún aprecian la estética nostálgica de estos antiguos sistemas de iluminación. Más allá del brillo de estas luces, otro elemento clásico solía marcar la entrada al garaje: las puertas corredizas estilo granero, reflejando la practicidad y el encanto de una época pasada. Las puertas corredizas estilo granero fueron una característica clásica de los garajes vintage, especialmente en zonas rurales y casas antiguas. Construidas de madera maciza o metal, estas puertas deslizaban horizontalmente sobre un riel montado encima de la entrada del garaje. Este diseño eliminaba la necesidad de espacio libre en la parte frontal del garaje, lo que lo hacía ideal para propiedades con entradas de vehículos más pequeñas. Puedes imaginar el sonido de esas pesadas puertas de madera deslizándose por los rieles metálicos, resonando en una tranquila mañana campestre. A menudo decoradas con herrajes de hierro forjado, como grandes manijas y bisagras, estas puertas añadían un encanto rústico distintivo. Su funcionamiento era sencillo. Un simple empujón o tirón permitía abrirlas o cerrarlas suavemente a lo largo del riel. Sin embargo, requerían mantenimiento regular para asegurar que el riel y los rodillos siguieran en buen estado y funcionando sin problemas. Con el tiempo, la madera adquiría una pátina envejecida, mientras que los herrajes metálicos podían desarrollar óxido, sumando aún más carácter a la puerta. Hoy en día, las puertas corredizas estilo granero están experimentando un resurgimiento en popularidad, valoradas tanto por su atractivo estético como por su funcionalidad ahorradora de espacio. Las latas de gasolina y los tambores de aceite vintage eran elementos esenciales en los garajes clásicos, representando una época en la que el mantenimiento de vehículos era un trabajo manual y meticuloso. Generalmente fabricados en metal, estos recipientes resistentes estaban diseñados para almacenar gasolina, aceite y otros fluidos automotrices. Las latas de gasolina a menudo contaban con picos vertedores para facilitar su uso, mientras que los tambores de aceite eran más grandes y servían para almacenamiento a granel. Ambos artículos solían estar pintados en colores vibrantes como rojo, verde o azul, con logotipos de marcas icónicas como Texaco, Shell y Mobil, agregando un atractivo nostálgico. Con el tiempo, los golpes, el óxido y la pintura descolorida daban a cada recipiente un aspecto desgastado, reflejando años de uso en el garaje. Estos recipientes no solo eran funcionales, sino que también contribuían a la estética del garaje, colocados en estantes o junto a los bancos de trabajo. Hoy en día, las latas de gasolina y los tambores de aceite vintage son objetos de colección muy buscados, valorados por su diseño industrial y su significado histórico. Muchas piezas restauradas ahora se utilizan como decoración en espacios temáticos automotrices, preservando su legado como símbolos de una era pasada del mundo del automóvil. Las paredes de bloques de hormigón fueron un elemento distintivo en la construcción de garajes vintage, valoradas por su durabilidad y bajo mantenimiento. Hechos de cemento y áridos, estos bloques sólidos proporcionaban un excelente soporte estructural, resistiendo el clima y el desgaste con el paso del tiempo. Su superficie rugosa y texturizada añadía un toque rústico e industrial, definiendo la estética de muchos garajes antiguos. A menudo, las paredes se dejaban sin pintar o se cubrían con una capa de pintura blanca o gris, creando un fondo limpio pero resistente para herramientas, vehículos y equipos. La naturaleza porosa del hormigón ayudaba a regular la temperatura y la humedad, proporcionando un ambiente más estable para los objetos almacenados. Los propietarios solían instalar estantes, ganchos y soportes directamente en las paredes, maximizando el espacio vertical para la organización de herramientas. Con el tiempo, los bloques podían desarrollar grietas y decoloraciones, lo que aumentaba su encanto vintage. Hoy en día, las paredes de bloques de hormigón siguen utilizándose en garajes por su resistencia y asequibilidad, aunque los acabados modernos han evolucionado para ofrecer un aspecto más pulido sin perder su atractivo clásico. Los altillos de almacenamiento eran una solución práctica para maximizar el espacio en los garajes vintage, especialmente aquellos con techos altos. Construidos de madera o metal, estos estantes elevados se instalaban a lo largo de las paredes superiores del garaje, proporcionando un área dedicada para almacenar artículos estacionales, repuestos automotrices y equipos voluminosos.
Accesibles mediante una escalera o un taburete, los altillos ayudaban a mantener el suelo del garaje despejado, creando un espacio de trabajo más limpio y organizado. Su diseño abierto permitía una fácil visibilidad y ventilación, evitando la acumulación de humedad y protegiendo los objetos almacenados de posibles daños. Para soportar cargas pesadas, los propietarios solían reforzar las estructuras con soportes robustos o vigas adicionales. Con el tiempo, estos altillos podían acumular polvo, telarañas y signos de desgaste, contribuyendo al ambiente vintage del garaje. Hoy en día, los sistemas de almacenamiento elevados siguen siendo comunes en los garajes modernos, pero los diseños vintage con tablones de madera y soportes metálicos siguen siendo populares por su estética rústica y su eficiente uso del espacio. Antes de la llegada de los abridores eléctricos de puertas de garaje, los sistemas con manivela eran el método estándar para levantar puertas pesadas. Generalmente montados en la pared o en el techo, estos dispositivos mecánicos utilizaban engranajes, cadenas y poleas para reducir el esfuerzo necesario para subir y bajar la puerta. Los propietarios giraban una manija de metal, activando el mecanismo para levantar la puerta de manera suave y controlada. Esta operación manual garantizaba un rendimiento confiable sin necesidad de electricidad, lo que la hacía ideal para hogares rurales o garajes sin acceso a la red eléctrica. Aunque el sistema requería esfuerzo físico, su diseño simple era fácil de mantener y menos propenso a fallos mecánicos que los modernos abridores eléctricos. Con el tiempo, los componentes metálicos desarrollaban una pátina de óxido y desgaste, agregando carácter al garaje. Hoy en día, los abridores de puerta con manivela son raros, pero siguen siendo un recordatorio nostálgico de una época en la que los propietarios dependían del ingenio mecánico y el trabajo manual para mantener sus hogares. Y hablando de trabajo manual, ningún garaje vintage estaba completo sin un clásico tornillo de banco, una herramienta esencial que ayudaba a los mecánicos a realizar reparaciones con precisión y firmeza. El tornillo de banco clásico era una pieza fundamental en los garajes vintage, indispensable para sujetar materiales de manera segura durante reparaciones y proyectos. Generalmente fabricado en hierro fundido o acero, estos tornillos de banco de alta resistencia contaban con una base robusta que se atornillaba directamente al banco de trabajo. Sus mordazas ajustables podían sujetar metal, madera y otros materiales, proporcionando un agarre firme para cortar, perforar o moldear. Pero, ¿alguna vez has intentado apretar un tornillo de banco con una mano mientras sostienes una pieza de metal con la otra? Un verdadero reto de fuerza y coordinación. Muchos modelos incluían una base giratoria que permitía la rotación, mejorando su versatilidad. Con el tiempo, la superficie metálica desarrollaba una pátina de óxido y desgaste, reflejando años de uso. Los mecánicos valoraban el tornillo de banco por su confiabilidad, a menudo pasándolo de generación en generación. A pesar de su diseño simple, sigue siendo una herramienta indispensable, y los modelos vintage son muy buscados por su durabilidad y calidad de fabricación. Las ventanas de bloques de vidrio eran una característica común en los garajes vintage, ofreciendo una forma práctica de permitir la entrada de luz natural sin comprometer la privacidad y la seguridad. Compuestas por gruesos bloques de vidrio translúcido dispuestos en un patrón de cuadrícula, estas ventanas difundían la luz del sol, creando un ambiente luminoso sin reflejos molestos. Su construcción resistente las hacía difíciles de romper, aumentando la seguridad del garaje. A diferencia de las ventanas tradicionales, los bloques de vidrio requerían un mantenimiento mínimo y proporcionaban aislamiento contra el calor y el frío. Los propietarios solían instalarlas cerca de los bancos de trabajo o a lo largo de las paredes exteriores, permitiendo que la luz del día iluminara el espacio sin necesidad de iluminación artificial durante el día. Con el tiempo, el mortero entre los bloques podía desarrollar grietas, añadiendo un encanto vintage a la estructura. Hoy en día, estas ventanas siguen siendo utilizadas en garajes y talleres, apreciadas por su durabilidad, atractivo estético y beneficios prácticos. Los racks de neumáticos montados en la pared eran una solución de almacenamiento práctica en los garajes vintage, diseñados para mantener organizadas las llantas de repuesto y fuera del suelo. Construidos con soportes metálicos resistentes, estos racks se fijaban de manera segura a la pared del garaje, proporcionando una plataforma estable para apilar neumáticos. Al elevar las llantas, los racks ayudaban a liberar espacio en el suelo y protegían los neumáticos de la humedad y las plagas. Algunos modelos incluían brazos o estantes ajustables para acomodar distintos tamaños de neumáticos, lo que los hacía versátiles para autos, camiones y bicicletas.
Su diseño abierto permitía un acceso fácil y una identificación rápida de los neumáticos, reduciendo el tiempo de búsqueda durante los cambios de temporada. Con el tiempo, los componentes metálicos podían desarrollar óxido y signos de desgaste, añadiendo un toque vintage al garaje. Hoy en día, los garajes modernos siguen utilizando racks de neumáticos montados en la pared, pero los diseños vintage siguen siendo populares por su durabilidad y funcionalidad ahorradora de espacio. Los lavabos de garaje antiguos eran una característica práctica en los garajes vintage, proporcionando un espacio dedicado para lavar herramientas, manos y piezas automotrices. Generalmente fabricados en concreto, hierro fundido o acero galvanizado, estos lavabos profundos y duraderos podían soportar un uso intensivo y productos químicos de limpieza agresivos. Ubicados cerca del banco de trabajo o en la entrada del garaje, estos lavabos estaban equipados con grifos sencillos y tuberías de drenaje, a menudo conectados al sistema de plomería de la casa. Su gran capacidad los hacía ideales para remojar herramientas grasientas, limpiar piezas de automóviles y enjuagar suciedad y residuos. Con el tiempo, los lavabos podían desarrollar manchas, astillas y óxido, aumentando su carácter vintage. Los propietarios solían instalar estantes o ganchos cercanos para almacenar productos de limpieza y trapos, manteniendo el área de trabajo ordenada. Hoy en día, los lavabos vintage son valorados por su estética industrial y durabilidad, y muchos propietarios los restauran para usarlos tanto en garajes como en lavanderías. Las estanterías metálicas eran esenciales para organizar herramientas, repuestos y suministros en los garajes vintage. Construidas de acero o hierro, estos estantes de alta resistencia proporcionaban un soporte robusto para objetos pesados, asegurando que las herramientas y el equipo estuvieran almacenados de manera segura y fácilmente accesibles. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántos tesoros olvidados y herramientas perdidas aún podrían estar escondidos en la parte trasera de estos estantes? Muchas de estas estanterías eran ajustables, permitiendo a los propietarios personalizar la distribución según el tamaño de los objetos, desde grandes cajas de herramientas hasta pequeños contenedores de tornillos y clavos. Su diseño abierto proporcionaba visibilidad clara y acceso rápido, reduciendo el tiempo de búsqueda de herramientas específicas. Con el tiempo, las superficies metálicas podían desarrollar óxido y arañazos, sumando un toque vintage al garaje. Algunos modelos incluían paneles perforados o mallas metálicas para mejorar la ventilación y evitar la acumulación de humedad. Hoy en día, las estanterías metálicas siguen siendo un elemento básico tanto en garajes vintage como modernos, valoradas por su resistencia, versatilidad y diseño industrial clásico. Los pósters y carteles automotrices eran elementos imprescindibles en los garajes vintage, añadiendo color, personalidad y un toque de nostalgia. Con marcas icónicas como Ford, Chevrolet, Shell y Texaco, estos anuncios destacaban por su tipografía audaz, colores vibrantes e ilustraciones llamativas. Los pósters solían mostrar autos clásicos, escenas de carreras o promociones de servicios, mientras que los carteles metálicos anunciaban estaciones de servicio, productos petroleros y talleres automotrices. Muchos de estos artículos eran coleccionados como recuerdos o entregados por estaciones de servicio locales, convirtiéndose en decoraciones valiosas que reflejaban la pasión del propietario por los autos. Con el tiempo, los pósters de papel podían desvanecerse o rasgarse, mientras que los carteles metálicos desarrollaban óxido y pátina, realzando su atractivo vintage. Hoy en día, los entusiastas del mundo automotriz buscan estos pósters y carteles retro para recrear la estética de un garaje clásico, preservando una conexión visual con la época dorada del automovilismo. Y ahora hemos llegado a la última característica, no te la querrás perder. Los pisos de concreto pintado fueron una característica distintiva de los garajes vintage, ofreciendo tanto atractivo estético como beneficios prácticos. Comúnmente pintados en tonos de rojo, gris o verde, estos pisos creaban un aspecto limpio y pulido que complementaba la estética industrial del garaje. La pintura ayudaba a proteger el concreto contra manchas, humedad y desgaste, prolongando su vida útil. Muchos propietarios aplicaban recubrimientos resistentes al aceite para evitar que las manchas de motor y otros fluidos automotrices se volvieran permanentes. A pesar de estas precauciones, con el tiempo los pisos inevitablemente desarrollaban marcas de desgaste, astillas y zonas despintadas, añadiendo carácter al espacio. La superficie lisa facilitaba la limpieza y el barrido, mientras que los colores vibrantes añadían un toque de personalidad a un entorno predominantemente utilitario.
Hoy en día, los recubrimientos de epoxi y selladores modernos han reemplazado en gran medida la pintura tradicional, pero los pisos de concreto pintado con estilo vintage siguen siendo populares por su encanto retro y su durabilidad. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la memoria, explorando las características clásicas de los garajes vintage. ¿Cuáles te llamaron más la atención? Comparte tus favoritos en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido nostálgico. ¡Hasta la próxima!